Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS, un RAS que no estaba previsto, las cosas como son. Hoy tenía previsto hablaros de, bueno, pues de ciertas cosas que han ocurrido con el servicio de Nvidia GeForce Now, pero bueno, lo vamos a dejar para la semana que viene porque la actualidad manda y hay que hablar, lamentablemente, de una noticia que hemos conocido hoy, que ya mucha gente se está haciendo eco de la misma, muchos medios de comunicación, que es el cierre, podríamos decir, o casi cierre, ahora vamos a matizarlo, del estudio español Tequila Works, ¿vale? Entonces, bueno, quería comentar un poquito con vosotros y dar sobre todo una perspectiva que no sé si me la vais a aceptar de buen grado o no, es una perspectiva personal, pero desde el punto de vista de alguien que ha tenido una empresa de videojuegos en España y que en principio nos dedicamos al desarrollo de videojuegos, estuvimos mucho tiempo, os estoy hablando de los años 2008 a 2012 aproximadamente, ¿vale? Que fue una época bastante interesante del desarrollo de videojuegos en España, que coincidimos en muchos eventos, empresas, en foros de inversión y demás, con empresas pues como la propia Tequila Works. Hubo gente de nuestro estudio que se fue a Tequila Works, con gente como Virtual Toys, hoy defenestrados, y ahí os voy a intentar comentar un poquito qué similitudes he visto que han podido ocurrir con el caso de Tequila, con la gente de, bueno, no me sale ahora, con el equipo de Enric, que ahora me saldrá, ¿vale? Los creadores de Castlevania y Mercury Steam, que no me salía el nombre, ¿vale? Entonces, bueno, algo de conocimiento de la industria tenemos. A ver, lo primero, vayamos por partes. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues hemos visto varias noticias donde, pues al final, se habla de que el estudio español Tequila Works se declara en concurso de acreedores y sus fundadores han dimitido, ¿vale? Parece ser que todavía no ha habido despidos y demás, pero vamos, podríamos decir que está en una especie de preconcurso y que prácticamente van a, van a presentar el concurso. Malo cuando un fundador dimite, malo y además malo porque sí, porque significa que la cosa tiene poca salvación, pero personalmente mala actitud, ¿vale? Yo he tenido que quebrar alguna empresa, lo reconozco, es un proceso muy poco agradable, es un proceso, también tengo que decir, de que se aprende muchísimo y es un proceso en el que tienes que estar sí o sí, porque te toca hacerlo porque eres el puñetero fundador de la empresa. Entonces, para las buenas y para las malas. Esto es, como digo, opinión personal, ¿vale? Pero los hechos son los que son, la empresa pues no pasa por un buen momento y yo os voy a dar, como digo, mi opinión o una valoración que creo que no se está haciendo en ningún medio de por qué se ha llegado a esta situación. A ver, todo el mundo está hablando, y esos son hechos irrefutables, de que Tequila tiene algunos de los juegos o los juegos más vendidos a nivel español de toda la historia, el Rime, no sé si era el Sexy Brutal creo que no era, pero bueno, he visto algún gráfico por ahí de 4,2 millones, 4 millones de unidades vendidas y demás, esos son hechos, eso es innegable y por lo tanto esto quiere decir que a nivel de éxito y a nivel de estudio, como estudio español es de los más exitosos de toda nuestra historia del desarrollo de videojuegos, ¿vale? Eso está ahí. Y que por lo tanto había un equipo de gente muy interesante y muy potente detrás, por supuesto. Entonces, ¿por qué se llega a esta situación? He visto en el foro de Vandal diciendo, pero se han vendido 4,2 millones, 4 millones y tal, ¿por qué se llega a una situación como esta? Bueno, pues os explico un poco y repito, va en base a mi experiencia. Hay varios puntos, ¿vale? El primer punto que podría decir es, ¿por qué se llega a esa situación? Bueno, pues porque esto es un mal endémico del sector de videojuegos, que no de la industria española, eso es en general. Tú coges, haces un juego así, ¿no? Vendes y dices, oye, pues si me ha funcionado, voy a hacer un juego más grande. Un juego más grande significa más costes. Por lo tanto, te gastas gran parte del dinero que has generado en hacer un videojuego más grande y vas engordando la bola. Es la forma de crecer, ¿vale? Entonces dices, coño, he pasado de hacer un estudio que hacía un videojuego con un presupuesto de, me lo invento, 100.000 euros a un estudio con un presupuesto de 1 millón de euros, porque lo que he ido sacando voy reinvirtiendo, con la lógica o la esperanza de que la rueda siempre funcione y con la lógica o la esperanza de que no solamente funcione, sino que los beneficios sean aún mayores en cada juego. Por lo tanto, aunque sigas reinvirtiendo, te siga quedando el suficiente dinero como para tener beneficios y tener una empresa saneada. Eso hace ese modelo, repito, que no es el único caso de Tequila, esto es un mal del sector. Ese modelo hace 15 o 20 años, donde no teníamos esta situación que tenemos ahora y donde no había el overbooking de títulos que tenemos ahora mismo, pues podía funcionar, ¿vale? ¿Por qué ese modelo ha ido cambiando? Porque con la cantidad de títulos que salen ahora, la competencia que hay, no es un tema rentable. Por eso, nos cueste o nos guste reconocerlo o no, las compañías van a un modelo como servicio. Porque al final el modelo como servicio es, perdóname, yo no voy a estar aquí 4 años desarrollando, generar todos los ingresos en 3 meses y luego vivir de las rentas. Puedo hacerlo o podía hacerlo, pero ahora es muy arriesgado. Por lo tanto,
prefiero un videojuego como servicio para que, bueno, pues para que podamos ir facturando continuamente, ¿no? Lo digo también porque he visto algunos youtubers que dicen esto es una mierda y tal. Bueno, esta es la mierda que tenemos. Y cuando dices, o cuando tú mismo estás diciendo que se vaya a la mierda Concord, pues si esa compañía se va a la mierda con un modelo en el que debería de tener ingresos recurrentes, pues cuando tienes esto, yo sé que jode, ¿vale? Pero es que es un tipo de modelo que desgraciadamente, y digo que me jode porque yo prefiero ese tipo de modelo y ese tipo de videojuegos, pero al final es lo que tiene la industria, ¿vale? Entonces, eso es un mal endémico del sector. De ahí a que se estén intentando hacer, o mucha gente esté intentando pasar al videojuego como servicio, pero también es verdad que el videojuego como servicio pues tampoco puede acaparar todo, ¿de acuerdo? Eso punto número uno. Luego, punto número dos, tipología de videojuegos. La verdad es que han tenido un éxito tremendo, pero te has encasillado en una tipología de videojuegos que no son videojuegos de uso masivo, ¿vale? Por lo tanto, eres una compañía muy buena en un determinado nicho, lo cual es la releche, vaya por delante, porque prefiero ser una compañía muy buena en un nicho muy concreto que no ser una patatilla en un sector en el que otros me pasan por la izquierda. Pero, si eso me vale para poder sobrevivir, pues a lo mejor tengo que hacer eso, ¿de acuerdo? Y es una decisión difícil de tomar, pero a lo mejor la industria requiere hoy el ir a un determinado tipo de juego o de modelo de juego que aunque no destaques demasiado te deja un beneficio porque el pastel es más grande y puedes repartir entre todos, que no irte a un determinado tipo de nicho de videojuego que sabes que tiene unas ventas muy, muy concretas y que ya veremos a ver lo que pasa después, ¿no? Eso punto número dos. Y el punto número tres, que para mí es bastante importante y que fijaros, es algo que, como os decía, tiene en común con otros, con los que para mí de la época moderna, ¿vale? No cuento Pyro Studios, que es como de otra generación todavía, con comandos. Pero para mí de la época moderna, quizás los tres estudios más importantes, y que no se me enfade nadie, ¿vale? Pero si no más importantes, más relevantes o más mediáticos que hemos tenido en España, han sido Mercury, han sido Virtual Toys en su momento, ¿vale? Y Tequila, ¿vale? Y los tres tienen una situación en común muy interesante de analizar, ¿vale? Es importante analizar esto porque a veces en el mundo del videojuego pasan cosas y es importante entenderlo, ¿vale? Fijaros lo que ha ocurrido. ¿Cuándo pegó digamos, el bombazo Mercury? Cuando fue contratada por Konami para realizar los dos Castlevania, ¿vale? Por cierto, juegazos. Para mí el primero más que el segundo, pero el segundo, que la gente lo critica demasiado, a mí también me gustó muchísimo. Punto número uno. ¿Qué ocurrió con Tequila? Con Tequila también tuvieron un contrato con una compañía coreana, si no recuerdo mal, que supuestamente les estaba inyectando muchísimo dinero, ¿vale? Segundo, veis una similitud, ¿no? Y tercero, Tequila, desde 2021, tenía en el accionariado a Tencent, ¿vale? Es decir, otro supuesto movimiento de decir, qué guay, tenemos un publisher grande detrás que nos inyecta dinero. Bien, en los tres casos que, como digo, son similares porque al final han tenido una especie de publisher por encima o de inyector de dinero externo, extranjero, que les ha metido dinero y que parecía que era, y de hecho entiendo que fuese considerado así, un hito, es decir, hemos llamado la atención por nuestro buen trabajo de tal manera que un inversor de fuera del sector de la industria, un publisher con dinero potente, me quiere meter pasta para que siga haciendo videojuegos. Eso, que en un principio era como un punto de inflexión a favor de la industria y de cómo de buenos son los estudios españoles, se torna en los tres casos en un problema futuro. ¿Por qué? En el caso de Mercury, después del tema lo diré, de Nintendo, perdón, de Nintendo, de Konami, no sé si dije antes Nintendo, de Konami, creo que dije Nintendo, ¿no? Se me ha ido la fresa. De Konami, en el caso de Konami, pues ha sido un bluff porque después de esa financiación te quedas en la más absoluta nada. Konami ya no te da más proyectos, ya no tienes una IP detrás muy potente que siempre ayuda al tema de las ventas, te quedas, subes un escalón para bajar tres, ¿vale? En el caso de Virtual Toys, que muchos a lo mejor, incluso de los que me estáis escuchando hoy, ni la conoceréis, en el caso de Virtual Toys, pues pasó lo mismo. Tenían una empresa coreana, en este caso en concreto lo que pasó fue que se gastaron una pasta y luego la empresa coreana no respondió, quiebra absoluta, ¿vale? Y en el caso de Tequila, otra vez lo mismo. Tienes una empresa como Tencent, dices, joder, Tencent, macho. O sea, probablemente el publisher número uno a nivel de videojuegos en el mundo, como está la cosa, ¿no? Esta gente me mete pasta y demás. ¿Cuál es el problema? Que cuando dejas de tener ese sostén económico, no te mantienes por ti mismo. Y lo que tienes que entender es que estas empresas grandes
bueno, pues no es que les importes un pimiento, pero que al final se mueven por o haces esto y vendes o estás fuera, ¿vale? Aquí no hay segundas oportunidades. Mientras vaya bien, todo fenomenal. En el momento en el que la cosa vaya un poquito mal, adiós muy buenas, ¿no? Entonces, fijaros, creo que no, las cosas no ocurren por casualidad. 3 casos de 3 compañías españolas muy, 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 muy similares que acaban de la misma manera. Tequila a punto de desaparecer, Virtual Toys ya extinta y Mercury, ojalá me esté equivocando, pero creo que no está pasando por los mejores momentos económicos y el resto de juegos que ha hecho después pues no han tenido mucho éxito. Hicieron ese Riders, puede ser Ark Riders o algo así, creo que se llamaba, que era una especie de competitivo o cooperativo asimétrico, ¿no? 1 contra 4 o similar, no recuerdo bien el nombre, pero no funcionó bien. Ahora mismo no sé en qué estarán metidos, pero es evidente que Mercury no está a día de hoy como cuando estaba realizando el primer Castlevania, ¿vale? De Konami. Entonces, fijaros, o sea, esto que estoy diciendo no son ni críticas ni a un lado ni hacia otro. Es decir, probablemente si yo hubiese estado en esa situación hubiese hecho exactamente lo mismo, porque al final es como, coño, necesito un soplo de aire. Pues si me viene Tencent, pues le voy a decir que sí. O sea, quiero decir que es que ni siquiera es una crítica a la gestión de la compañía. Es simplemente que veamos un poco lo endeble que es nuestro ecosistema y que muchas cosas que en un principio parece que nos van a salvar, luego parece ser que hay una especie de patrón comprobado por 3 grandes empresas que al final son un problema. ¿Por qué digo esto? Porque habrá que hacérselo mirar, habrá que ver para futuro, si esto vuelve a pasar, cómo impedir que esa segunda parte de la película pues sea tan negativa y sobre todo pues que al final tenemos que intentar, ¿cómo decirlo?, establecer una serie de fundamentos, de criterios y de procesos y demás en la industria española que no permitan que pueda ocurrir esto, ¿vale? Es una noticia evidentemente pues nefasta. También os digo, con mucho bombo a nivel español, evidentemente porque es una empresa española, pero que esto está ocurriendo todos los días. Es que ayer mismo, y no es, o sea, es casualidad, pero las cosas no suceden por casualidad, ayer mismo estábamos hablando de ese informe del sector gaming, de los despidos, etcétera, etcétera, que afortunadamente del 21% de despidos en Europa, el 15% se habían reabsorbido. El problema es que aquí esta gente, si se va a la calle, en España es muy difícil, por no decir imposible, que haya un estudio que los pueda reabsorber. Van a tener que buscarse o la vida fuera o cambiar de sector, porque en España ya os digo yo que esta gente tiene muy complicado a día de hoy mantener el nivel salarial que se podía tener en Tequila y no ya solamente el nivel salarial, sino el nivel de producción, o sea, quiero decir, ir a proyectos importantes, etcétera, etcétera. Entonces, o dan un paso atrás o tienen que buscar la vida fuera de España, con lo cual, pues al final, lo de siempre, el sector español, tanto que se nos llena la boca, y lo voy a decir con claridad, a asociaciones y demás, de decir, no, el sector español va muy bien. No, perdón usted, el sector español va muy bien a nivel de consumo, ¿vale? Que por cierto tampoco vaya tan bien, pero bueno, porque no por nada, no por los videojuegos en sí, sino porque cada vez el consumidor español tiene menos capacidad de consumo. Pero es que una cosa es lo que pueda consumir el público español y otra cosa es la industria como tal. Y por la industria no se entiende las ventas que pueda haber de videojuegos en España. Se entiende lo que genera a nivel de desarrollo y demás la industria española. Y tenemos una industria española muy, 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 muy blandengue, ¿vale? Muy enclenque. O sea, es muy, muy destartalada por muchos motivos, porque no ha habido gente que se ponga al frente y que lidere de verdad. Cuando ha ocurrido esto, lo que ha ocurrido es que se ha puesto a liderar a alguien para su propio beneficio, no para el beneficio de todos. No somos un país que tengamos unas, ¿cómo decirlo? Eh, unas estructuras / infraestructuras para poder financiar proyectos de esta tipología. No lo hemos sido ni creo que lo vayamos a ser. Aquí en España la inversión no se entiende en este tipo de sector a día de hoy y creo que y tengo dudas de que se pueda entender en algún momento, ¿vale? Con lo cual al final te ves abocado a que te tengas que vivir con empresas extranjeras que al final si te tienen que dar la patada cuando el primer videojuego va bien, todo fenomenal, pero si el segundo va mal, pues no hay segundas oportunidades, ¿vale? Claro, decía alguno también por ahí, algún vídeo que he visto y demás, joder, no sé qué, está claro que el talento y el hacer cosas innovadoras y demás no se aprecia en la industria. Bueno, perdonadme, es que llevo diciéndolo ya más de 2 años o 1 año y pico, ¿vale? Lo he comentado con el tema de Hi-Fi Rush, tenéis aquí el tema de Tequila, es lo que hay, es la industria que tenemos a día de hoy. Y repito una vez más, la hemos creado nosotros, ¿vale? Porque a nosotros nos han puesto la oferta delante, pero nadie nos ha puesto una pistola para comprar esto, lo otro, lo otro. Entonces, cuando decides irte al videojuego como servicio,
cuando decides irte a otra tipología de videojuegos o cuando decides irte a otro tipo de entretenimiento, luego no te llames a engaño. Es decir, que nadie te obliga, y desde luego ni muchísimo menos estás obligado a consumir algo del sector de videojuegos, pero simplemente que sepamos que tenemos nuestro granito de arena, que si no consumimos lo suficiente, que ojo, que no estamos obligados, que cada uno gasta lo que puede y tiene el bolsillo que tiene, pero que al final tenemos que ser conscientes de la industria que tenemos. Y te puede doler más o menos, y puedes decir, ay, es que no se favorece el talento. Ya, pero bueno, es lo que hay. Hay otras compañías que tampoco, que incluso si me dicen no se favorece el talento, ya, pero tampoco se favorece el continuismo, porque a Ubisoft viene para los que le están dando. ¿Por qué? Por ser continuista, por hacer los mismos videojuegos de siempre. Entonces, no es solamente el tema del talento, son muchos factores, y uno de los factores hay que poner un poquito de responsabilidad en los jugadores, que muchas veces no sabemos lo que queremos, no estamos a gusto con nada, decimos que queremos una cosa, luego no la apoyamos, no queremos esto, no queremos lo otro, mucho que se le llena la boca de hablar y demás y no compra un santísimo videojuego, ni sea físico ni sea digital. Entonces, bueno, que no lo digo por nada, que no se trata aquí de buscar culpables ni nada, simplemente, pues eso, como no hay culpables, que entendamos la situación en la que estamos, la situación en la que está nuestra industria en general, pero la industria española más en particular, y que aprendamos a convivir con esto, porque esto es lo que tenemos y no tiene pinta de que vaya a cambiar en los próximos años, ¿vale? Por ejemplo, el tema de Hi-Fi Rush, que lo había comprado Tencent, ¿era, no? ¿No era Tencent precisamente la que había comprado? No, los de PUBG habían comprado, bueno, PUBG, que creo que era PUBG, que al final es Tencent también, si es que al final ya ves tú. Entonces, ¿pensáis que le van a dar muchas oportunidades? Harán el Hi-Fi Rush 2 y si la cosa cae, pues adiós muy buenas. Entonces, es lo que hay, chicos y chicas. Es jodido de asimilar, pero ya nos podemos preparar a lo que hay en este mundo. No solamente pasa esto en los videojuegos, también os he puesto el ejemplo muchas veces de otros sectores que se están aglutinando en 4 o 5 pequeños actores globales y eso tiende pues, a una situación muy compleja, ¿no? Está pasando con muchos otros sectores, por ejemplo el sector de automoción. Siempre pongo el ejemplo. Vosotros veis muchas marcas detrás de coches. Si realmente veis los grupos empresariales que hay detrás de esas marcas de coches, hay 4 o 5 grupos empresariales que aglutinan a todas esas marcas. Es decir, por lo tanto, hay 4 o 5, entre comillas, grandes fabricantes de coches. Aunque luego lo vendan con la marca SEAT, con la marca Citroën, con la marca Peugeot, con la marca lo que quieras, ¿vale? Pero grupos de automoción grandes hay 4 o 5. Entonces, este es el sector que tenemos. En el mundo de los videojuegos más o menos está ocurriendo un poco lo mismo, ¿eh? No nos llamemos a engaño. Conocemos muchos estudios, pero que pertenecen a grandes editores y están aglutinados en Electronic. De lo poquito que queda independiente, podríamos decir que queda Electronic Arts, que creo que tampoco está independiente, Ubi, que ya tiene una parte de Tencent y que está buscando comprarla, y luego ya te vas a Sony, a Microsoft, a un Tencent, etcétera, etcétera. O sea que cuidado, ¿vale? Nada más, simplemente pues quería dar un punto de vista diferente, ¿no? de la situación del mercado, de la industria del videojuego a nivel de desarrollo en España. No tanto hoy qué mal, hoy qué tal, que sí, que es mal, que nadie le desea esto a nadie, pero hagamos un poquito de análisis un poco más profundo y veamos cómo resolvemos esta circunstancia, ¿vale? Y a ver si así pues intentamos sacar una serie de conclusiones. Por lo demás, pues nada, decidme lo que consideréis oportuno en la caja de comentarios, vamos hablando, comentamos. Y mañana volvemos con un nuevo vídeo. El tema de Nvidia lo vamos a dejar para la semana que viene. Mañana hablaremos de Mass Effect y de la serie de televisión, que esto también da para hablar un poco de cómo la industria está intentando sacar cosas adelante y bueno, no sé si con mucho sentido o menos, pero bueno, mañana vídeo de Mass Effect. Muchísimas gracias por todo, nos vemos, un saludo, un abrazo, chao.